Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre 10 reinas que marcaron la historia. Cleopatra. Cleopatra VII fue la última reina del Antiguo Egipto de la dinastía Ptolemaica, también llamada dinastía Lágida. Dicha dinastía fue creada por Ptolomeo I Sotero, general de Alejandro Magno, y fue también la última del llamado periodo helenístico de Egipto. Cleopatra nació hacia el año 69 a.C. y murió en el año 30. Era hija de Cleopatra V Trifena y de Ptolomeo XII Auletes, de quien heredó el trono en el año 51 a.C., en torno a la edad de 18 años, junto con su hermano Ptolomeo XIII, que contaba con tan solo 12 años y que sería además su esposo, un hecho muy frecuente en los matrimonios regios ptolemaicos. Isabel la Católica, Isabel de Trastámara o Isabel I de Castilla. Nacida en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. Fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. También reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479 por su matrimonio con Fernando de Aragón. Llegó al trono tras vencer en la Guerra de Sucesión Castellana desde 1475 a 1480, enfrentándose con los partidarios de su sobrina Juana la Beltraneja. Isabel se proclama reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, tomando como base el Tratado de los Toros de Guisando. Fue una mujer de mucho carácter y con mucha decisión propia. Con sus hijos fue severa pero buena madre, haciendo entender que tenían unas obligaciones por su rango de hijos de reyes y que debían sacrificarse mucho por ese motivo. Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de la corte y los científicos. Una leyenda dice que financió con sus joyas el viaje que llevaría al descubrimiento de América. Para sus campañas militares contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que intervino en la conquista de Granada en 1492, en las dos primeras guerras de Italia y en la toma de Cefalonia en el 1500. Muere en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. Isabel I de Inglaterra o Elizabeth Tudor, a menudo conocida como la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess. Nacida en Greenwich el 7 de septiembre de 1533 y murió en Richmond el 24 de marzo de 1603. Fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Hija de Enrique VIII, nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando ella tenía 3 años, con lo que Isabel fue declarada hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de sus medios hermanos, Eduardo VI y María I, Isabel asumió el trono. Una de las primeras medidas que tomó fue establecer una iglesia protestante, independiente de Roma, que luego evolucionaría en la actual Iglesia de Inglaterra, de la que se convirtió en la máxima autoridad. Se esperaba que Isabel contrajera matrimonio, pero pese a varias peticiones del Parlamento, nunca lo hizo. Las razones para esta elección no se conocen y han sido ampliamente debatidas. A medida que Isabel fue envejeciendo, su virginidad la volvió famosa y un culto creció alrededor de ella, celebrado en retratos, desfiles y literatura de la época. La reina se hizo cargo de un país dividido por cuestiones religiosas en la segunda mitad del siglo XVI. Durante su reinado, Inglaterra tuvo un gran esplendor cultural, con figuras como William Shakespeare y Christopher Marlowe. También han sido importantes personajes Francis Drake y John Hawkins. Mantuvo gélidas relaciones con Felipe II, con quien libró una guerra que arruinó económicamente a ambos países. Su reinado de 44 años y 127 días ha sido el cuarto más largo de la historia inglesa, por detrás de los de Victoria I, Jorge III, Isabel II y Eduardo III de Inglaterra. María Antonieta. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena
Nacida en Viena el 2 de noviembre de 1755, más conocida bajo el nombre de María Antonia de Austria, princesa real de Hungría y de Bohemia, archiduquesa de Austria, reina consorte de Navarra desde 1774 a 1791 y más tarde de los franceses desde 1791 a 1792 por su matrimonio con Luis XVI. Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido, al que nunca amó, ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al desacrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución Francesa. María Antonieta fue juzgada, condenada por traición, guillotinada en París el 16 de octubre de 1793. Olimpia. Olimpia nació en el 375 a.C. y murió en el 315. Fue la esposa principal del rey Filipo II de Macedonia y madre de Alejandro Magno. Era hija de Neoptolomeo I de Piro, rey de Molosia en la región de Piro al noroeste de la actual Grecia. No se conservan muchos escritos sobre la vida de Olimpia. Los historiadores han tenido que entresacar de los pocos fragmentos que han llegado a sus manos, pero sí hay una leyenda difundida por sus enemigos, sobre todo por el mayor de todos, que fue Casandro. Se dice que era una mujer violenta, neurótica y supersticiosa. Bajo su mandato fueron asesinados varios personajes de su época. Olimpia hizo lo que otros reyes de su momento, es decir, llevar una política de eliminación de posibles rivales. Su nombre de soltera era Policena, en honor de la joven llamada así, hija de Priamo y sacrificada en la tumba de Aquiles. Cambió su nombre por el de Mirtale cuando se casó con Filipo, y más tarde lo volvió a cambiar por Olimpia, en memoria de la victoria que Filipo obtuvo en este lugar y que sucedió el mismo día del nacimiento de su hijo Alejandro. Pasados los años volvió a cambiar el nombre por el de Stratonice, en honor de la victoria obtenida en defensa de su nieto Alejandro IV frente a su rival Eurídice, que era aliada de los sucesores de Casandro de Macedonia. Catalina la Grande. Catalina II de Rusia, llamada la Grande, o Ekaterina Alexeyevna, nacida en Pomerania, actualmente Polonia, el 2 de mayo de 1729 y fallecida en San Petersburgo el 17 de noviembre de 1796, según el calendario gregoriano. Reinó como emperatriz de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte. Catalina recogió el legado de Pedro I de Rusia, una ventana hacia occidente en la costa del Báltico, y lo engrandeció abriéndola en el Mar Negro. Pedro importó tecnología, instituciones de gobierno y organización militar, y Catalina trajo de Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de medicina, arte, cultura y educación. Alexandra Romanov. Alejandra Fyodorovna Romanova, nacida Victoria Alejandra Elena Luisa Beatriz de Hesse-Darmstadt, nació en Darmstadt el 6 de junio de 1872 y falleció en Ekaterimburgo el 17 de julio de 1918. Fue la última emperatriz de Rusia antes de la Revolución de Octubre. Después de la caída del régimen soviético en la década del 90, sus restos fueron exhumados y sepultados con los de su esposo y 3 de sus hijas en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Fue canonizada como mártir por la Iglesia Ortodoxa. Como dato curioso, la emperatriz Alejandra era tía abuela materna del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y prima hermana de Jorge V del Reino Unido, abuelo de la reina Isabel II del Reino Unido. Cristina de Suecia. Cristina de Suecia nació en Estocolmo el 8 de diciembre de 1626 y murió en Roma el 19 de abril de 1689. Fue reina de Suecia desde 1632 a 1654 y duquesa de Bremen y princesa de Verden desde 1648 a 1654.
hija de Gustavo II Adolfo y de María Leonor de Brandenburgo. Abdicó del trono de Suecia en 1654. Protestante de nacimiento, se convirtió al catolicismo el mismo año. Murió en Roma a los 63 años. Cristina fue conocida, aparte de su gran inteligencia, por ser una reina con una ambigüedad sexual. Se dice que la reina tenía como amante a su dama de compañía, Eva Sparre. Lo que daba fuerza a todos estos rumores fue el hecho de que ella no quería casarse y tampoco deseaba tener hijos. Victoria del Reino Unido. Nacida en Londres el 24 de mayo de 1819, bajo el nombre de Alexandrina Victoria de Hanover, fue monarca británica desde la muerte de su tío paterno, Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1901, mientras que como emperatriz de la India fue la primera en ostentar el título desde el 1 de enero de 1877 hasta su deceso. Se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, en 1840. Sus 9 hijos y 26 de sus 42 nietos se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza de Europa, uniendo a estas entre sí. Esto le valió el apodo de Abuela de Europa. Tras la muerte de Alberto en 1861, Victoria comenzó un luto rigoroso durante el cual evitó aparecer en público. Como resultado de su aislamiento, el republicanismo ganó fuerza durante algún tiempo, pero en la segunda mitad de su reinado, su popularidad volvió a aumentar. Sus jubileos de oro y de diamante fueron celebrados. Su reinado, de 63 años y 216 días, es el segundo más largo de la historia del Reino Unido, solo superado por el de su tataranieta Isabel II, y se le conoce como época victoriana. Fue un periodo de cambio industrial, cultural, político, científico y militar en el Reino Unido, y estuvo marcado por la expansión del Imperio Británico. Victoria fue la última monarca de la Casa de Hanover. Su hijo y sucesor, Eduardo VII, pertenecía a la nueva Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, la cual posteriormente sería renombrada como la Casa de Windsor en 1917 por el hijo de Eduardo VII, Jorge V. Isabel II de Inglaterra, nacida como Elizabeth Alexandra Mary, en Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 1926. Es la actual monarca británica y por tanto soberana de 16 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Es la principal figura política de los 54 países miembros. En su rol específico como monarca del Reino Unido es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca grandes áreas, tiene funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Desde 2007 es la monarca más longeva en la historia británica, al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Es una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia, además de que desde septiembre de 2015 es la monarca británica con el mayor periodo de reinado, tras superar una vez más a la reina Victoria. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y darle like. Hasta un próximo video.